un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Me da gusto poder platicar con este grupo de expertos en su área y me gustaría entrar en materia rápidamente. Les voy presentando rápidamente a las personas que nos acompañan hoy. Primeramente está Cecilia Carrillo, ella es la directora actual de Index Nuevo León, que no solamente nos va a hablar de su experiencia ahí, porque ella hasta hace relativamente un par de años estaba dirigiendo el clúster de electrodomésticos, que también trae un área de interés ahí para el tema de hoy. También nos acompaña Ernesto Romero, él es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León. Trae un enfoque muy interesante de este momento que estamos viviendo hoy en día. Bienvenido, Ernesto. Está también con nosotros Francisco Aguilar. Él viene de EY y nos va a dar el punto de vista no solamente de EY, de Ernst & Young como consultora, sino también él como responsable del capital humano de esta empresa. Y nos acompaña también César Aguirre, que tiene varias cachuchas a su cargo, todas dentro de la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, y él nos va a aportar temas muy interesantes sobre el tema de hoy. Entonces me gustaría empezar contigo, Ceci, preguntándote, ¿tú qué has visto como impactos de la implementación de la norma 035? Fue un impacto que estuvo muy especulado, se decía que que debía haber llegado antes, que llegó tarde, pero luego que iba a ser muy disruptivo, que iba a causar temas, y lo que vimos es que al parecer se implementó de una manera muy natural. ¿Y qué viste tú al respecto? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué situaciones te dijeron las empresas con las que trabajas? Que son empresas grandes, maquiladoras. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ponerme con estos caballeros. Me siento muy honrada de estar al lado de ustedes o dentro de ustedes con este panel. En cuanto a la NOM 035, pues como bien dices, yo represento estoy en la Asociación de Manufactureros de Exportación. En su mayoría son empresas grandes. Estamos hablando de empresas de más de 250 empleados. Hay quienes tienen hasta, no sé, 10,000 empleados, depende, ¿verdad?, de cada empresa. En la NOM 035 lo que quizá en un principio fue algo, causó un poco de incertidumbre, más que nada como cualquier propuesta, pues se hace un documento y luego se tiene que revisar y hacer adecuaciones, pero lo que salió al final creo que es algo que muchas de las empresas, al menos ya con programa IMEX, en la industria manufacturera de exportación, ya cumplían. El único tema que se adjunta es el factor psicosocial, que quizá no lo tenían tan en el radar, por decirlo de alguna manera, pero de hecho muchos de ellos ya tenían un psicólogo dentro de la empresa. Aquí lo que pasa al cumplir con esta norma, que la verdad creo yo, de manera personal, que no causa tanto conflicto, es sencilla de aplicar, es simplemente pues poner atención a ciertos puntos importantes en tu grupo de trabajo y sobre todo pues darle seguimiento. Lo que sucede con empresas medianas o pequeñas es que al tener una estructura organizacional con quizá pocas personas de capital humano que puedan implementar esta norma o asegurarse de que están cumpliendo con ella, puede ser pues obviamente un tiempo que no le estaban dedicando a una tarea nueva. Pero lo que yo he visto es que de hecho hay empresas que ya se han estado preparando o que ya se prepararon para esta norma, porque además es una norma de varias. Está la norma de ergonomía, que también muchas empresas están revisando, sobre todo los que tienen líneas de producción, la NOM 035. Y aquí lo importante que las empresas tienen que ver es que esta aplicación de la norma, pues que la tengan documentada. Muchas empresas en Index tienen, por ejemplo, la certificación de Great Place to Work, que tiene mucho que ver con el bienestar del trabajador. Entonces, lo que algunos hicieron, o la mayoría, es asegurarse de que los formatos o lo que ellos estaban implementando cumpliera con la NOM 035 para así no tener que duplicar el trabajo. Entonces, más bien lo que ya tenían lo adecuaron a la norma,
porque ellos ya estaban cumpliendo, ellos ya tenían un proceso, ellos medían el clima laboral, ya iban un paso adelante. A los que les costó trabajo es a los que no lo estaban haciendo, a los que no tienen el personal viendo esos temas dentro de sus colaboradores. Pero creo que la norma, como salió, pues es una guía que es muy sencilla de seguir y fácil de aplicar. Tiene que ver más con invertirle tiempo al proceso, invertirle, dedicarle en verdad la atención al trabajador, porque dependiendo del tamaño de la empresa, pues es los puntos en los que te tienes que fijar dentro. Creo yo que para muchos, te digo, la parte quizá más importante fue la parte psicosocial y, por ejemplo, ahora en época de pandemia, pues podría ser difícil el diferenciar cuál es el efecto que tiene la empresa en el riesgo psicosocial del trabajador a lo que está pasando a su alrededor. Entonces es importante también entender la diferencia de lo que puede afectar a alguien, que no necesariamente la empresa, sino su ambiente en su familia o su ambiente de lo que está pasando, ¿verdad? Ahorita a nivel mundial. Claro. Y interesante lo que decía Ceci, porque, claro, las empresas que ya estaban haciendo algo y que podían medir el salario emocional o aquello más allá de lo monetario, estaban ya muy avanzados en esto, pero a muchos los tomó, como dices tú, de cero. César, de tu parte, estando en la Secretaría de Economía y Trabajo, ¿cuál es el otro lado que no estamos viendo aquí? O sea, ¿qué es lo que como gobierno ustedes estaban viendo, qué están haciendo al respecto y qué cambios has visto tú en las empresas? Gracias. Antes que nada, saludo a todos con mucho gusto. Buenos días para todos los que están aquí siguiéndonos en esta plataforma. Y bueno, coincido mucho con Cecilia en el sentido de que las grandes empresas ya estaban adelantados a lo que es la NOM 035. Ellos ya buscaban por el bienestar de los trabajadores, ya veían todo lo que la NOM te está diciendo que tienes que hacer. Para los que han sido un poco más difíciles, para las pequeñas y para las medianas empresas, porque ellos no tenían a lo mejor, o estaban con el pensamiento de que, pues tu bronca es tu bronca, tú me trabajas aquí de 8 a 5 y lo que pase aquí es lo que sucede y lo que tengas de broncas, pues yo no sé, tú aquí vienes a jalar. Y la clásica que muchos crecimos, los problemas de tu casa los dejas en tu casa y aquí vas a trabajar y aquí vas a producir. Y bueno, eso para mí se acabó. O sea, ya no puede ser de esa manera porque la propia norma te establece el poder definir qué es lo que le está pasando a tu trabajador. Que el patrón, que el empleador esté consciente que su capital humano es su valor más fuerte, su valor más importante. Y entonces tiene que velar por él. Y no significa tampoco que todo lo que le suceda al trabajador tiene que ser por consecuencia del trabajo. Y ahí es donde entra la norma, ahí es donde entran los cuestionarios y que se pueda identificar que ese problema que trae el trabajador, que ese estrés que está teniendo, ¿de qué deriva? Deriva porque mi patrón me puso a trabajar dos turnos completos seguidos, porque tuve la graduación de mi niño, tuve la cosa, y ni siquiera me dio oportunidad de acudir porque tuve que trabajar y mi patrón no fue empático y no me permitió salir a ver el detalle de mi esposa, el detalle de mi hijo. Y entonces eso es lo que tiene que ver ahora la empresa y poder definir si lo que le está pasando es por consecuencia del trabajo o es por consecuencia de los problemas personales, de los problemas individuales que pueda tener una persona. No todo lo que trae la persona en su cabeza tiene que ver con el trabajo, pero ahí es donde la norma entra y donde la norma tiene que hacer su labor y verificar. Y es una línea delgadita realmente entre saber si lo que le está pasando a la persona es por consecuencia del trabajo o no lo es. Y aquí es donde, para mí el gran cambio es que ese pensar que tenían muchas empresas, muchos patrones, no las grandes, porque repito, como lo dijo José Cecilia, las grandes ya lo venían adecuando. Tienen sus lugares de recreo, tienen sus reuniones de integración y tienen cosas para que el trabajador se ponga la camiseta. Sino las medianitas hacia abajo o las medianas hacia abajo son las que están batallando un poquito en poder implementar y porque piensan que tienen que invertirle mucho dinero,
que tienen que tener un psicólogo, lo cual no es cierto, que si alguien está enfermo o que si alguien tiene no enfermo, si tiene un problema que le está derivando en problemas psicológicos o en problemas de ese tipo, ellos tienen que velar por él. No, es simplemente, ya te identifiqué, ya vi quién eres, ya vi lo que te está pasando, te canalizo, le paso la pelotita al Seguro Social para que te vea el caso, te lo paso al psicólogo, se lo paso al psiquiatra, pero cumplir con lo que la norma establece. Entonces, los que están batallando o los que pueden batallar un poquito son los medianos. Ahora, desde el punto de vista de nosotros como gobierno, la verdad, y tenemos que ser sinceros, sí lo incluimos ya en nuestro checklist de inspección, pero atendiendo a que ahorita lo principal, lo que está sucediendo es la cuestión del COVID, es la pandemia, como que dejamos a un ladito un poquito ese tema y nos estamos enfocando más a que las empresas cumplan correctamente con con todos los protocolos de COVID. De pasito vemos y le estamos haciendo las preguntas, pero al menos en el estado de Nuevo León, nosotros como inspección del estado, no estamos con toda, digamos, no estamos sacando la daga, no estás cumpliendo, te voy a hacer esto. No, no se trata de eso y esperemos que no lo tratemos, sino al contrario, seguir convenciendo a las empresas que dentro de todo ese cúmulo de obligaciones que tienen, porque ser empresario es una obligación bastante importante, ser empresario, apostarle a una empresa es una carga bastante pesada. Bueno, pues es una rayita más a esa obligación con la NOM 035 y nosotros queremos ser coadyuvantes, que sensibilizarlos y recordarles que las obligaciones hay que cumplirlas, que si no las cumplen podrá haber una consecuencia, pero por lo pronto, ahorita vamos de la mano con las empresas buscando el cómo sí hagan las cosas y no el cómo reprimirlos. Yo mencionaba que a lo mejor llegó tarde la implementación de la NOM 035 porque México ocupaba el primer lugar en estrés laboral en el mundo, el burnout, que le llaman en inglés. Entonces, pues no había de otra manera que verlo más que pues estamos haciendo algo que está abrumando a los trabajadores en México. Una estadística interesante es que 1 de cada 4 mexicanos vamos a padecer de un trastorno mental en nuestra vida. Y una buena parte de nuestra vida estamos trabajando, ¿no? Entonces, es importante que se pueda reconocer esto. Interesante lo que mencionas, que ahorita por el COVID no lo han implementado con todo el rigor que debería ser. Más sin embargo, para mucha gente esta situación le está causando mayor estrés todavía del que le causaba, porque no puede ir a la oficina, porque tiene que ir a la oficina y no quiere, porque no se siente seguro, porque tiene que andar en transporte público. Una serie de temas ahí interesantes. Francisco, tú que estás en EY, tú ves, bueno, yo sé que tú no estás en el área de consultoría, tú estás a cargo del talento, pero puedes hablarnos a lo mejor de un poquito de los dos, porque seguramente estás enterado. ¿Qué impactos positivos ha tenido esto? Porque yo creo que para las empresas que lo están haciendo bien, ya se dieron cuenta, y esto a mí me quedó súper claro en mis tiempos cuando estaba de director de Mercer, es que un peso que inviertes en la salud de tu gente es un peso que se te devuelve muchas veces. Es una excelente inversión porque una persona que está sana, feliz, productiva, te genera mucho mayores resultados que el que está estresado o el que está enfermo con todo lo que eso conlleva. Entonces, si no lo vas a hacer por las razones correctas, pues hazlas por las razones monetarias. Es una buena inversión invertir en la salud de tu gente, en la salud física, mental y financiera, que es algo que típicamente dejamos muy de lado. ¿Qué nos puedes platicar tú sobre esto, Francisco? Así es. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que este tema de la NOM 35 también trajo muchas cosas positivas. Digo, independientemente de la parte del cumplimiento que deberíamos de tener cada una de las empresas, creo que el conocer exactamente cada uno de los rubros que tenemos, puede haber muchísimos programas, como lo comentaba Cecilia, que a lo mejor ya estaban arraigados o que teníamos de tiempo atrás. Sin embargo, creo que también ahorita lo que nos va a permitir como cosas benéficas, la norma 35, es identificar si estos beneficios que tenemos o estos programas realmente están siendo de forma funcional. Y en cierta medida también nos va a permitir hacer como un check y cambiarlos en caso de ser necesarios, ¿no?
Por ejemplo, ahorita uno de los puntos importantes que hicimos, nos dimos cuenta que nuestra gente tenía como cierta preocupación en la parte económica. Entonces nos vamos a una parte del well-being financiero y es ahí en donde contactamos al equipo de Akiva con la finalidad principal de hacer ese match en conjunto para brindarle opciones a los colaboradores para que estén más tranquilos. Uno de los puntos importantes que notamos es que la gente efectivamente se estresaba por la situación de la pandemia, que iban a perder sus empleos, etcétera, o que no iban a tener para pagar sus tarjetas de crédito, etcétera. Fue justo ahí en donde decidimos entrar en conjunto con el equipo de Akiva y a pesar de que nos costó un poquito de trabajo implementarlo, pues más bien por situaciones internas de legal, etcétera, creo que lo logramos, lo hicimos hace aproximadamente ya 2 meses y la verdad es que lo hemos hecho bastante bien. Hemos tenido bastantes buenos comentarios por parte de la gente y lo comentabas perfectamente, Daniel. Si una persona está tranquila, está feliz, se siente saludable, se siente pleno y tranquilo, lo que va a suceder es que prácticamente el trabajo lo va a desarrollar de forma concreta. Algunas otras cosas que hemos hecho, nos hemos encontrado prácticamente que en las familias están conviviendo mamás, papás, hijos en clases, en llamadas, etcétera. Entonces, uno de los puntos importantes fue más bien realizar como estos horarios escalonados. Tómate en la mañana para que puedas estar en clases con tus hijos, en las tardes para que puedas darles de comer o comer en familia y en las, no sé, en las noches para que puedas tomar ciertas actividades. Túrnalo con tu esposo, con la pareja que tengas en el momento. O sea, realizamos también diferentes programas de comunicación con la gente para que efectivamente estén tranquilos y sepan cómo organizar ciertos tiempos, ¿no? Ok. Y ahorita quizás nos enfocamos mucho en la NOM 035, pero la realidad es que es un año que trajo bastantes cambios en aspectos laborales porque la reforma laboral que vivimos nos vino a traer muchos cambios y a lo mejor ahí vale la pena entrar a ver qué ha pasado con estos temas. Ernesto, tú estás dirigiendo la Junta de Conciliación y Arbitraje que como tal desaparece y se crea un organismo que la sustituye. Hubo despidos masivos de parte de algunas empresas y ahorita aquí es un tema que podemos también tomar con el panel, porque luego muchas empresas dejaron ir personal y conforme se fue reactivando la economía, tuvieron que ir a buscarlo y ese personal ya estaba en otro lado o no quería volver. Entonces, desde tu perspectiva en la Junta, Ernesto, ¿qué viviste? ¿Qué estuvo cerrada por un tiempo? No se pudo hacer el proceso típico de ir presencialmente para que se firmara ahí la salida de un empleado, pero fue mucho más allá de esto. Entonces, ¿qué viviste tú y qué nos puedes decir de estos cambios que va a haber? ¿Qué puedes anticiparnos? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, ha sido un año totalmente atípico de mucho trabajo. Allá por marzo, 18 y 19 de marzo ya inició esta contingencia, digo, de manera formal aquí en el tribunal. Causó mucha alarma. Sinceramente pensábamos que era cosa de 1, 2, 3 semanas, como aquella vez de la influenza, pero no, estábamos en un error. Y sí, tuvimos que cerrar algunos días, dejar de recibir. Aquí convergen de 3.200 a 3.500 gentes diarias. Unas traen juicio, unas traen sus convenios. Nosotros somos 365 empleados nada más. Entonces eso hace imposible que podamos superar personalmente. Obviamente nos agarró sin un plan estratégico, sin un protocolo. Cerramos una vez que ya formulamos un protocolo de cómo atender a la gente. Obviamente lo colectivo nunca se cerró, sobre todo porque tenían que cambiarse, no estaba definido el cambio de estatutos de las empresas, entonces nosotros optamos por recibir únicamente cuestiones colectivas, sobre todo enfocadas al cambio de estatutos. Y una vez que se creó un protocolo ya ideamos el cómo poder atender a todo ese... La gente está muy acostumbrada a traer su convenio aquí, a que se lo sancionen, a darle legalidad, a darle validez. Es totalmente legal el que haces en forma interna que el que haces aquí. Si existiera alguna cuestión que no se hizo bien dentro del convenio, ya sea privado o sea público, o sea sancionado por la Junta, pues bueno, va a tener que litigarse, ¿verdad? Sí, hay jurisprudencia inclusive que las
actuaciones privadas tienen plena validez. Obviamente tienes que cumplir con la especificación. La gente aquí está acostumbrada a traer su convenio. Eso obviamente pues no nos facilitó las cosas. Hubo algo de reclamos que por qué no abríamos para sus... Y algunos patrones aprovecharon también para no liquidar a la gente. Y una vez que formulamos un protocolo con la gente del pleno, bueno, pues empezamos a abrir en forma dosificada. Todo hasta la actualidad lo tenemos previa cita. Si tú liquidas un trabajador, quieres venir a la junta, pues tienes que sacar una cita, se te da un folio para que ingreses aquí al edificio. No ingresas al edificio, tenemos un espacio muy grande, estamos atendiendo en el estacionamiento esos tipos de actuaciones. Obviamente es un edificio cerrado, para cuidarnos, tenemos la responsabilidad de cuidar a todos los empleadores, a todos los trabajadores y obviamente nuestro mismo personal. Todo está previa cita. Para que se den una idea, nosotros aquí tenemos 15 juntas especiales, a excepción de la Junta 8 y la Junta 7, que desahogan menos audiencias. Cada junta desahoga 30 audiencias diarias. Hoy estamos con 6 audiencias diarias. Es el servicio que podemos dar. Tenemos en su mayoría mujeres que por disposición oficial pues están exentas de poder venir, acudir al tribunal, sobre todo porque tienen niños menores. No obstante eso, hemos logrado que la gente con la camiseta muy puesta viene, atiende a la ciudadanía. Y bueno, se ha batallado un poco, la gente ha tenido algo de temor. Afortunadamente hemos podido salir adelante con lo poquito que podemos ofrecer en cuanto a los servicios. Los servicios se ofrecen todos completos, pero obviamente dosificados. Y la reforma, pues, digo, no fue óbice para que se detuviera. Se ha venido, desde que se aprobó la reforma constitucional allá en febrero del 17, pues se ha venido trabajando. El Estado ha trabajado también en eso. Los sindicatos han reformado sus estatutos. Se reformaron 166 estatutos sindicales en toda esta pandemia. ¿Qué quiere decir? Que eso, pues, esa actividad no se puede detener. Está muy decidida, obviamente por el compromiso internacional que tenemos que coadyugar en esa línea que nos marca ahora la federación. ¿Qué se viene? Bueno, ya hicimos, el Estado ahorita tiene ya aprobado, se tuvo que reformar la Constitución del Estado el 18, el 4 de abril del 18 se reformó la Constitución. ¿Para qué? Para darle facultades al gobernador, para crear el Centro de Conciliación, para darle atribuciones al Poder Judicial del Estado que conociera de materia laboral. Y una cosa muy novedosa también que aprobada por el mismo gobernador y por los diputados, que va a surgir una terna. El director de conciliación va a tener que ser elegido por los factores de la producción, es decir, entre patrones y sindicatos van a designar en su momento a 3 personas para que de ahí se designe el director. Esto ya está aprobado por la Constitución. En su momento eso pues ya lo va a tener que designar el gobernador. En ningún otro estado de la República tienen esa situación de cómo elegir al director de conciliación. La Junta no desaparece. A lo mejor ya todos saben, pero no, al menos uno piensa que todos saben, ¿verdad? La Junta va a tener, si cerráramos hoy tenemos 19,347 expedientes en trámite. Tendríamos que acabarnos esos expedientes hasta su final, ¿verdad? Entonces, convergerían juntos el Centro de Conciliación y el Poder Judicial. Habría 3 organismos en algún momento. ¿Qué viene? O sea, los nuevos casos irían al nuevo organismo y los que ustedes tienen se tendrían que desahogar. Así es, terminarse, ¿verdad? Nosotros, para que tú puedas ahora demandar, tienes que ir forzosamente al Centro de Conciliación. Ese Centro de Conciliación, pues obviamente te va a invitar a conciliar. Si no lo solucionas ahí, bueno, te van a dar un acta o una especie de documento para que ya puedas ir a los tribunales a demandar. Forzosamente tienes que acudir al Centro de Conciliación. Ya la Junta nada más se queda con sus asuntos pendientes. Como te decía, ha sido muy difícil esta etapa de COVID. No estamos trabajando al 100% como quisiéramos. Estamos atendiendo a la gente con un personal casi el 50%, pero el mundo laboral no se detiene, ¿verdad? El Estado ya ahora en octubre,
en octubre se creó, se instaló la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma de la justicia laboral en el Estado, donde obviamente también participa mi compañero César Aguirre, que él es el enlace con la Secretaría del Trabajo. Y hemos estado haciendo trabajos también para, sobre todo, tratar de sostener a nuestro personal, prepararlo con... tienes que tener una certificación de ser conciliador. Esperamos que muchos de los que aquí están trabajando ahorita puedan trasladarse al centro de conciliación. Tenemos un promedio de años de antigüedad, de 19 años de antigüedad. Yo nada más aquí tengo 31 años en este trabajo, y de ahí para abajo hay gente más, inclusive gente con más antigüedad. Estamos trabajando en ese tenor, tenemos comunicación directa con la Secretaría del Trabajo Federal. Estamos a punto de firmar un convenio de colaboración porque nosotros tenemos que digitalizar los contratos colectivos de trabajo y los registros sindicales, así como los reglamentos interiores. ¿Qué pasa? El Centro de Conciliación Federal se va a encargar de aglutinar, para que se den una idea, al menos en el Estado de Nuevo León tenemos alrededor de 61,000 contratos colectivos de trabajo, tenemos 1,259 registros sindicales y alrededor de 250 reglamentos interiores de trabajo. Todo eso tiene que ser digitalizado y trasladado al Centro de Conciliación. El Estado de Nuevo León es, fuera de excepción de la ciudad, del Estado de México, la Ciudad de México, del Estado de Nuevo León es el que más carga de contratos colectivos tiene. Todo eso tiene que ser digitalizado para ser trasladado al Centro de Conciliación. Ya estamos también, el Estado ya también está trabajando en eso. Se viene mucho trabajo para los jefes de recursos humanos en el sentido de que tendrían que participar con sus sindicatos. Se vienen las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo. Aquí el Estado ya ha estado legitimando contratos colectivos de trabajo. Y lo que les platicaba yo a algunas organizaciones sindicales. Hace poquito la Federación Nacional de Sindicatos Independientes legitimó el contrato colectivo de John Deere. Ahí me decían que son alrededor de 1,200 trabajadores. La empresa Zimmer, la CROC la legitimó. No me dieron el dato de los trabajadores. CTM legitimó la MOSA, alrededor de 500 trabajadores. Federación Nacional de Sindicatos Autónomos legitimó CEMEX. La Federación Nacional de Asociaciones Sindicales legitimó, ahí también tiene muchos trabajadores. NEMAC con 6,000 trabajadores. ¿Qué es legitimar el contrato? Bueno, hacerlo válido con tus trabajadores del voto libre y secreto, que estén de acuerdo con ese contrato colectivo de trabajo. Entonces es una labor muy titánica. Es una verdadera labor democrática. Ahora como sindicato tienes que demostrar que los trabajadores tienen conocimiento de ese contrato colectivo, que quieren ese contrato colectivo, que quieren a tu sindicato. Y me atreví a nombrar esas federaciones, esas organizaciones sindicales, porque son de las más representativas del Estado. Son los que más trabajadores tienen. ¿Qué va a pasar con aquellas federaciones? Aquí tenemos muchos sindicatos que son familiares. Esa es la tendencia, que desaparezcan esos contratos de protección. Y aquí todavía en el Estado hay empresas con 300, 400 trabajadores con un contrato de protección. Yo creo que esas tienen que ir viendo cómo trasladar o cómo hacer una estructura para poder tener el personal suficiente y hacer un trabajo de legitimar tus contratos colectivos de trabajo. Pues se viene mucho trabajo, te digo, sobre todo para los gente de RH. Si por ahí anda alguien de RH, pues que pida que le aumenten el salario. Va a tener mucho trabajo. La verdad, es bien interesante esto que se viene. Es algo nuevo para todos. Quien sienta que tiene ya el conocimiento y la expertise de esto, es nuevo totalmente. Legitimar es nuevo, pero sí ha costado trabajo. Obviamente me platican los líderes sindicales que pues hay cierto hermetismo, cierta resistencia, y lo que queda es invitar a los empresarios, sobre todo a los de gran nivel, me refiero a nivel de trabajadores, 100, 200, tantos trabajos, tienen que ya formalizar sus contratos colectivos y guiarse por el organismo sindical que tengan. De preferencia, alguien que tenga verdaderos trabajadores, verdadera convocatoria, presentación, porque si no, pues no sé qué vaya a pasar con los contratos colectivos de trabajo. Tienen que ir mirando hacia allá. Obviamente todos estos pequeños sindicatos pues se van a quedar ahí en
en el limbo, ¿verdad? Fueron de protección. Y es un tema interesante, Ernesto, porque yo he escuchado de algunos sindicatos que están aprovechando esta situación para ejercer cierta presión sobre algunas empresas. Nuevo León ha gozado de una paz sindical de mucho tiempo. El país, yo creo que en general también. César, no sé tú cómo veas esto. ¿Anticipas que haya algún problema? Es un buen mensaje el que da Ernesto, que se viene mucho trabajo para recursos humanos. ¿Qué anticipan ustedes? Efectivamente, como bien lo relató ahorita Ernesto Romero, pues sí viene, hay mucha chamba ahorita para los sindicatos reales, los sindicatos que tienen un contrato, los que tienen una actividad real en las empresas y están trabajando y esos no van a tener ningún problema porque existen, ahí están y a lo mejor en algunos casos les ha faltado alguna comunicación y es lo que están ahorita en proceso de comunicación, de presentarles cómo están los contratos colectivos y que vean que les favorece y aprobarlos. Entonces, ahorita los sindicatos de membrete, los sindicatos en donde las empresas ni siquiera saben los trabajadores que tienen un sindicato, pues son los que van a batallar porque ese trabajador va a decir, oye, ¿cómo que tuve un sindicato 2, 3, 10 años y yo ni siquiera sabía que existía? Y ahí es donde los sindicatos verdaderos, los sindicatos con participación, van a poder entrar porque el voto libre y el voto de los trabajadores va a decidir quién nos va a representar ahora. Y esperemos que no, que haya conciencia. Tenemos nuestros líderes sindicales, creo que ya no es lo mismo que en años, en los 70s, en los 60s, que era diferente todo realmente, y que ahorita hay la paz la podamos seguir llevando a cabo. Que si hay en una empresa hay diversidad de pensamientos, que se lleve a cabo el conteo y que los trabajadores decidan qué empresa o más bien qué sindicato es el que va a quedar en ese lugar como representantes de ellos. Hay que recordar que los sindicatos son de los trabajadores, no son de las empresas. Los trabajadores son los que deciden qué sindicato los va a representar. Y ese sindicato es el puente con el patrón para buscar mejoras laborales. Entonces, esperemos que no haya, que podamos seguir con la paz laboral. En donde ha habido algún detallito, lo hemos podido buscar la solución a través del diálogo. Seguimos convencidos que el diálogo y básicamente la conciliación es el elemento principal para buscar la solución de los problemas. En donde haya algún detalle, tendremos que intervenir y si hubiera necesidad de intervenir con fuerza pública, pues tendremos que hacerlo para poder disipar alguna situación. No lo hemos tenido fuertemente, pero estamos preparados y estamos buscando que no se dé. Estamos buscando eso a través del diálogo constante que tenemos con todos los líderes sindicales. Ok. Ceci, y retomando el tema de los cambios que hubo en la plantilla de las empresas, hubo despidos masivos, hubo despidos selectivos, ha habido empresas que han visto su industria resurgir. Sabemos que la industria automotriz y a lo mejor la aeroespacial bajaron su ritmo, la de electrodomésticos subió, la de los proveedores de servidores de internet no se diga. ¿Tú cómo ves este mercado de talento? ¿Cómo lo ves hacia lo que se nos viene? Si anticipamos que va a haber una reactivación económica inminente, las empresas ya están preparadas para esto, se quedaron sin personal. ¿Cómo lo están viviendo en las empresas que representas? Estás en mute. Ceci, no te escuchamos, Ceci. Perdón. Nunca falta en un Zoom, ¿verdad? Sí, tenía que ser. Muchas gracias. Básicamente, como comentas, pues, desgraciadamente hay empresas que dejaron ir a algunos trabajadores. En nuestra industria no tanto fue así. Lo que más dolió es que no estaban trabajando. Durante la emergencia sanitaria no les permitían operar. Y la mayoría de ellos sí retuvieron a sus trabajadores, pero sí hubo quienes, pues, por no poder soportar la carga de la nómina y no operar, pues hicieron recortes. Pero al menos en las empresas IMEX aquí en Nuevo León fueron los menos. Porque también hay que entender que mucho del sufrimiento financiero que pueden estar teniendo las empresas durante la pandemia, algunos o muchos de los casos más bien, no es por la pandemia, sino porque ya arrastraban algo
que la emergencia sanitaria vino a desatar. Entonces, muchas de estas empresas o algunas de estas empresas dejaron ir ciertos puestos importantes, claves, personas con talento, no porque no cumplieran su trabajo, sino porque no podían realizar los pagos de la nómina. Entonces, eso crea un pool de trabajadores para empresas nuevas. Hay empresas en crecimiento, hay nuevas inversiones en Nuevo León. Nuevo León siempre ha sido diferente al resto del país porque se perdieron menos empleos, porque la recuperación económica o el avance es mayor que el resto del país. Entonces, lo que está sucediendo, al menos en este momento, es que yo tengo empresas que se vienen a instalar o que están creciendo y ellos tienen pues talento disponible y están súper emocionados porque la persona que necesitaban con ciertas capacidades, con experiencia, está ahí disponible. El problema va a venir cuando esto se mejore, lleguemos otra vez al pleno empleo, cuando estemos otra vez en reactivación económica suficiente o como estábamos antes de la emergencia sanitaria. Y ahí lo que va a pasar es, pues ya no va a haber disponibilidad, porque cada quien se va a acomodar pues en donde se sienta más arropado, en donde le paguen mejor, en donde tenga mejores prestaciones o donde el ambiente laboral se acomode más. Entonces, yo creo que es también trabajo no solamente de las empresas, de las universidades, del gobierno, pues estar viendo qué se necesita para poder llenar esos huecos que quizá en este momento no están disponibles, pero lo van a estar en unos años. Y precisamente el gobierno de Nuevo León tiene una subcomisión de capital humano que está viendo esos temas y de hecho creo que tú participas, ¿verdad, Daniel? En dos o en ese, porque son varias las subcomisiones. Entonces son temas que se tienen que estar previendo, porque también hay que hablar que Nuevo León, al ser siempre punto de referencia para el resto del país, eso hace que personas de otros estados vengan a trabajar aquí. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, en la industria IMEX, que en un inicio, cuando se instalaron las maquiladoras, las empresas extranjeras mandaban a un expatriado, mandaban a alguien de su corporativo, ya sea de Estados Unidos, Canadá, Alemania, de cualquier parte. Y con el paso de los años, eso fue cambiando y empezaron a contratar, ya no se dieron cuenta que con el gran talento que tenemos en Nuevo León, pues ya no traían al expatriado y ponían a una persona local, a una persona de Nuevo León. Y eso ahora está cambiando porque hay muchos puestos directivos que ya no es gente regia, ya no es gente de Nuevo León, es gente que ha venido a buscar nuevas oportunidades, es gente que la empresa fue a buscarlos fuera de Nuevo León. Entonces ya se está haciendo muy diverso las personas que están colaborando en las empresas y eso también genera innovación, nuevas oportunidades, no solamente para nosotros, sino para el resto del país. Ok, pues se nos está acabando el tiempo y me gustaría nada más, Francisco, terminar contigo para preguntarte si tú anticipas algo. En EY pueden ver algo que quieran compartir con nosotros para 2021, cosas que todos deberíamos estar poniendo en el radar, aparte de lo que ya se mencionó ahorita, o enfatizar algo. Sí, seguro. La verdad es que uno de los puntos primordiales que debemos de estar contemplando es que, y creo que lo notamos ahorita, el activo más importante sigue siendo la gente. Entonces lo que tenemos que hacer indiscutiblemente es cuidarlo desde el punto de vista, por supuesto, desde la percepción de cada persona, desde cada uno de los puntos que debemos de estar contemplando para ellos. Sobre todo porque finalmente creo que en algún momento lo comentaban y eso es muy cierto. La reactivación en el 2021 se esperamos que en el 2021 tengamos una reactivación tal vez a raíz del segundo semestre, en ese periodo, y es muy probable que empecemos con el robadero de gente, ¿no? Es prácticamente muy normal. Entonces, lo que tenemos que hacer indiscutiblemente es blindar a nuestra gente. Si ahorita ellos resistieron la situación económica de las empresas del país, creo que sí es importante blindarlos desde el punto de vista también del área de talento, con la finalidad de amarrarlos y que sepan que estamos prácticamente con ellos, ¿no? Hay muchísimas acciones que debemos hacer, desde la parte de beneficios, salario emocional, en algunos casos, dependiendo qué tan complicada sea la posición, pues sí tenemos que aplicar una parte de un incremento salarial o salarios un poco más elevados, etcétera. Pero creo que eso es lo que se avecina para el 2021, principalmente después del segundo semestre, ¿no?
¿qué han escuchado ustedes respecto a las típicas prácticas que se daban a principio de año, que es el incremento anual, que siempre se está, bueno, ¿y de cuánto va a ser? Y le preguntas a Mercer, a G, a todos los que manejan encuestas, a ver, oye, ¿en cuánto va a andar el aumento? Viene un aumento, se presentó en la Cámara para el aumento al salario mínimo, ha habido un importante aumento al salario mínimo recientemente, pero la situación actual está para muchos, como decíamos, bueno, con tal de tener el trabajo no me importa, no digo nada. Entonces, ¿qué pueden anticipar? Y ahí la abro para que conteste el que quiera respecto a estas típicas prácticas que esperaríamos ver a inicio de año. Yo lo que te puedo comentar, al menos de mi sector, es que aquí en Nuevo León, pues no hay personas que ganen salario mínimo. Entonces, los salarios, los aumentos se dan de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la economía. Entonces, aunque se haya hecho ese cambio, la realidad es que como los salarios, al menos de los trabajadores en las empresas IMEX, no están indexados al salario mínimo. Ellos, hay un tabulador de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a sus capacidades o lo que se espera del puesto. Entonces, los aumentos que se vayan a dar, que estamos estimando que sean de entre 3.5%, 4.1, 4.2, se den de acuerdo al entorno económico, ¿verdad? Y también eso hay que entender que va a haber empresas que no van a poder dar aumentos. Y claro, yo espero, y estoy segura, lo van a hablar con sus trabajadores, porque pues también depende de la situación económica que esté atravesando la empresa. Claro, claro. Pues bueno, les agradezco a todos su tiempo. Gracias por sus interesantes e importantes aportaciones. Vamos a tener otros espacios como este para compartir sobre estos mismos temas y les agradecemos a cada uno haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.